Hola, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Eugenio Llanos, soy abogado, trabajo en Lemontech en el equipo de Case Tracking y hoy día me gustaría introducir un poco el tema y presentar el webinar que vamos a transmitir respecto de las nuevas normativas y la migración a portales que está experimentando hoy día el Poder Judicial. Para la charla de hoy tenemos el gusto de contar con un invitado de gran trayectoria en el mundo de la inteligencia artificial, del derecho. Les presento a Enrique Escala, abogado con una vasta trayectoria en derecho concursal y derecho de cobranza, un abogado más con un perfil súper tecnológico y con una visión muy comercial de cómo se debe tramitar el estudio y el ejercicio de la profesión. Bueno, él trabajó y estuvo en Babson College en Boston perfeccionándose en estos temas. Hoy día es candidato a magíster en políticas públicas, ha cursado una serie de diplomados en la materia, es un entendido y un visionario de estos cambios que se están viviendo en el Poder Judicial. Y además en el plano personal, Henry siempre nos comparte su receta. Es un chef connotado y además un músico aficionado, así que hoy día espero que en algún momento el webinar tenga un par de minutos para hablarnos sobre música, además de derecho, y alegrarnos un poco esta fría mañana de mayo. Henry, bienvenido, por favor, todo tuyo. Muchas gracias, Eugenio. En verdad, sí. Espero terminar algunas líneas con algunos tips de cocina, porque en verdad esto es como cocinar una receta, en la cual tenemos varios ingredientes y a veces hay que improvisar con con lo que va apareciendo en la despensa o a mí me gusta decirlo, con la fruta de la estación o las verduras de la estación. ¿Y en qué estación estamos hoy día? Hoy día estamos en una estación que es una estación de cambios que nosotros nunca los pudimos quizás tener visualizados. Si hacemos el ejercicio de ir hacia atrás, hace algunos meses atrás, y yo les dijera, voy a su oficina, me dirijo a la audiencia ahora, yo voy a la oficina de ustedes y les dijera, de aquí a 2 o 3 meses más vamos a tener que estar todos trabajando de manera remota desde nuestras casas. Yo creo que cualquiera me hubiese dicho, tú estás loco, ¿de qué estás hablando? Pero los cambios vienen en el momento que uno menos los espera, y acá lo más importante y de lo que vamos a hablar hoy día es de cómo ciertos cambios que van sucediendo y que obedecen a circunstancias que son ajenas a nuestra voluntad, que en la mayoría provienen desde la sociedad civil y desde cambios que respecto a la creación de derechos que ni siquiera nosotros nos podríamos haber imaginado hace unos años atrás, para qué decir don Andrés Bello, o nuestros constitucionalistas tampoco los hubiesen imaginado en su momento al redactar la Constitución, y la fuerza de los hechos hace que nosotros nos podamos adaptar. Este webinar que nosotros hemos convocado y con mucho honor me pidieron oficiar, trata precisamente de eso, de adaptarse a los cambios y de entender que todo cambio, si es que es bien recibido y bien ejecutado, claramente que es una oportunidad de mejora para toda nuestra operación. Entonces, básicamente, el tono de este webinar es de informarles respecto a las nuevas normativas. Estas nuevas normativas, darles un poco de contexto, cómo fue que se gestaron, y en definitiva esto también llevó a cambios en materia tecnológica, en la implementación de algunas instituciones novedosas, como sería la Oficina Judicial Virtual, y en definitiva decirles que nosotros como Lemontech estamos adaptándonos a los cambios de una forma vertiginosa. Ese es el verdadero valor que trasunta nuestra operación, es la rapidez en esta adaptación a los cambios, y en el fondo asegurar todo lo que es la cartera de juicios de ustedes para poder tener una información oportuna. Entonces, la invitación acá es a nosotros exponerles estos cambios, mostrarles cuáles son las soluciones que nosotros hemos diseñado para adaptarse rápidamente a estos cambios, y hacer un llamado a que nosotros les aconsejamos que implementar estos cambios en su operación también les puede dar un beneficio de torno a poder tomar decisiones informadas. Entonces, sin más preámbulo, vamos hacia la introducción, que ya la hablamos, es la importancia de la adaptabilidad. Acá me voy a detener con un viejo refrán,
tan viejo que de hecho es anónimo. Un hombre sabio se adapta a las circunstancias tal como el agua se adapta a un nuevo recipiente. Entonces, acá vemos que este valor que yo le estaba hablando de la adaptabilidad es clave respecto a poder mantenerse en el tope de línea de la industria. En ese sentido, vamos a irnos un poco al contexto normativo, que es lo primero que vamos a tocar. Tenemos la historia fidedigna de la ley 20.886, la ley de tramitación electrónica, y esta ley de tramitación electrónica se enmarca dentro de una política pública, cuál es la modernización del Estado, y dentro de la modernización del Estado está la rama específica que es la de respecto al acceso universal de la justicia. Entonces, este acceso universal de la justicia viene también con la digitalización de todo el Poder Judicial. Para los que se acuerdan, que quizás son de mi generación, o algunos con más experiencia que yo, sabrán cómo era ir a un tribunal, ver estos estantes con unos tomos uno tras otro y estaban llenos de papeles, y hoy día básicamente eso no existe. O sea, las generaciones que ya egresaron de la Escuela de Derecho y están tramitando bajo el alero de la ley 20.886, realmente quizás no se imaginan la cantidad de papeles que existían en los tribunales, y cosas tan curiosas como los extravíos de expediente, que es algo que hoy día sería impensado. ¿Cómo se va a perder un expediente si está respaldado en una plataforma electrónica? Bueno, les comento que antiguamente eso sucedía, era más común de lo que uno quisiera, y finalmente se tenía que reconstruir el expediente. Eugenio ayer me recordó, de hecho, que existía una persona en el tribunal que cosía los expedientes, o sea, tenía que ir foja por foja cosiendo los expedientes, y claramente que esa situación no es sostenible, especialmente por lo ambiental. Imagínense todos los papeles que se estaban ocupando, y bueno, la fuerza de los hechos hizo que el Poder Judicial tuviera que adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y digitales, lo cual nos parece un paso muy acertado por parte del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Dentro de la ley 20.886 y de su bajada regulatoria en las actas de los autos acordados que se dictaron al efecto, se creó la Oficina Judicial Virtual, que es una plataforma que hace las veces de el mesón de los antiguos tribunales. Es el lugar donde nosotros presentamos los escritos, también podemos hacer las consultas de nuestros escritos y de nuestras causas. Esta OJB tiene dos formas de acceso, y esas dos formas de acceso obedecen a un paso, o sea, una decisión estratégica del Poder Judicial que también fue muy acertada en su momento. Se pensó que esta oficina judicial virtual, lo propicio, lo idóneo, era ingresar a través de la clave única del Estado. Esta clave única del Estado ya existía con antelación, la maneja el registro civil, está alojada en los servidores del registro civil, y no es exclusiva para el Poder Judicial o la OJB, sino que es extensiva para todos los servicios públicos del Estado. En su momento también, ahora con la contingencia de la pandemia, la comisaría virtual también implementó esta clave única del Estado. Sin ir más allá con esto, el Poder Judicial fue muy astuto en pensar que, ¿qué pasa si es que el día de mañana la clave única del Estado no está disponible porque no depende de nosotros, no depende de nuestros servidores? Entonces, en resguardo del acceso a la oficina judicial virtual, se disponibilizó esta segunda clave de la OJB, que a diferencia de la clave única del Estado, es exclusiva para el uso de la OJB y es administrada por los servidores del Poder Judicial. Entonces, en este sentido, tenemos una segunda clave que es exclusiva, es robusta, es igualmente útil para el objetivo de ingresar a la segunda, o sea, a la OJB, y con eso se cumple el objetivo de tener una vía de backup, por decirlo, para entrar en el caso de que la clave única del Estado tenga algún problema. Ahora, respecto al contexto del Acta 85 del año 2019 de la excelentísima Corte Suprema, es propio señalar que esta Acta 85, para los que no la conocen, el efecto que tiene y la obligación en el fondo que establece es que todos los juicios, independientes de la materia, que aún no han sido notificados al demandado, están reservados y ya no se pueden consultar de manera pública.
un poco el contexto de esta situación es que, y vuelvo a que hay derechos que quizás en su momento nosotros ni siquiera podíamos vislumbrar que iban a existir, como el derecho a la identidad digital. Este recurrente, lo que sucedió, se presenta un recurso de protección, dado que se envió una carta por un estudio de abogados que podía haber todas las demandas nuevas, dado que eran públicas y que aún no estaban notificadas, y le envió una carta a este potencial cliente señalándole de que tenía un juicio en su contra y que ellos amablemente le iban a ofrecer sus servicios para defenderlo. La persona, en el fondo a la persona que le llegó esta carta, se la enviaron a su lugar de trabajo y no le pareció para nada que le estuvieran enviando correspondencia a su lugar de trabajo, y con todo derecho y justamente, o sea, con justa razón, recurrió de protección, ganó el recurso de protección, se falló a su favor, pero la Corte entendió de que aquí había algo que no estaba bien, que si bien el principio de publicidad de la judicatura en general es un principio rector de todo el derecho procesal, tiene que tener un contrapeso respecto a derechos constitucionales como lo serían la protección de la vida privada y la honra de una persona. Entonces, en ese sentido, nace la famosa Acta 85, que protege los derechos a la honra y a la vida privada, en el sentido de que solamente van a ser públicas para terceros, e incluso también para el demandado, todas las causas que aún no han sido notificadas. Las únicas personas que pueden ver estas causas son las partes activas, es decir, el demandante o los abogados patrocinantes y apoderados del demandante. Es por eso que esta oficina judicial virtual, a propósito del Acto 85, cobró una mayor relevancia, porque ahora la única forma de acceder a esa información desde el inicio de la demanda, de la tramitación del juicio, hasta su notificación al demandado, es a través del portal de mis causas en la OJB. Entonces, aquí adquiere una relevancia mayor, y todo en línea con derechos constitucionales y la normativa vigente. La fuerza mayor es una circunstancia inevitable, impredecible, que obliga a cierta cosa. Nosotros que somos abogados, la mayoría que estamos acá en la audiencia, entendemos que no solamente los cambios que pueden producirse respecto a la sociedad civil, sino que también pueden ser casos fortuitos, hechos de la naturaleza, como sería, por ejemplo, la pandemia. Lo importante acá es que este es un call to action, es un llamado a actuar respecto a un cambio que se originó y que no depende ni de nosotros ni tampoco del Poder Judicial, sino que es ir, como bien dice el resabio, el derecho siempre va un paso atrás de la realidad de los hechos. En ese sentido, creo que ha sido muy acertado los pasos que se han ido tomando de forma gradual respecto a esta digitalización. Es más, pensemos en lo siguiente: si es que no hubiese existido la OJB, que se instauró en diciembre del año 2016, hoy día, mayo de 2020, tendríamos un gravísimo problema respecto a la tramitación de nuestras causas. Gracias a la digitalización del Poder Judicial, nosotros, dentro de guardando un poco las circunstancias de que las audiencias no se van a poder hacer de la misma forma que antes, pero a lo menos la judicatura en su grueso no se ha visto totalmente suspendida, como sí ha ocurrido en otros países donde el Poder Judicial respectivo no ha tomado estas medidas proactivas respecto a la digitalización de su servicio, cuál es de exclusiva competencia de ellos. Un poco de la cronología de los hechos y de cómo la implementación de los cambios normativos se vio en una migración desde lo que era el portal de consulta antiguo, que existe desde muchos años atrás, antes del año 2000 de hecho, y esta nueva OJB que se instauró a propósito de la ley 20.876 en diciembre del año 2016. Tenemos entonces, como ya les había contado, que primero se falla este recurso de protección sobre garantía a la honra y la vida privada de la persona. La Corte Suprema no contenta solamente con fallar ese caso particular y concreto, sino que
dicta esta acta que se alinea un poco con la garantía constitucional, y se publica el acta 85 del año 2019, generando una reserva de todas las consultas de causas, las cuales van a ser solo públicas una vez que se notifican al demandado. Este cambio normativo que deriva en el acta 85 se implementa luego por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en línea con la normativa, y luego tenemos una cuarta etapa en la cual esta digitalización del Poder Judicial, que si bien venía desde antes, ya empieza a cobrar mucho más sentido y mucha más fuerza, dadas las circunstancias actuales en las que nosotros nos encontramos de la pandemia, que obligan al teletrabajo y obligan a formas más flexibles de poder oficiar y administrar la justicia. Acá nosotros también, además de la digitalización del Poder Judicial, como Lemontech, hemos tomado acciones preventivas de migración respecto a los portales antiguos hacia los portales nuevos de la OJB. Entonces, recapitulando un poco estos hitos relevantes, tenemos que en junio del 2019 se publica el acta, y acá esta se enmarca dentro de la protección de nuevos derechos que nosotros no teníamos todavía conocimiento de que existían, como por ejemplo lo de la identidad digital, y esta identidad digital es un subderecho que se extrae desde esta garantía constitucional más macro. Todo dentro de la línea de la modernización del Estado y del acceso universal a la justicia, siempre con el contrapeso de proteger los derechos individuales inherentes a la persona humana. Luego, en diciembre del 2019, fue la fecha en la cual la KPJ implementa esta acta y genera la reserva de causas para no poder ser consultadas a menos que éstas estén notificadas al demandado. Y por último, en mayo de 2020, a causa de la contingencia que ya habíamos señalado, que nos ha afectado hoy día a todos, este proceso de digitalización se acelera y llama entonces a la judicatura a tomar acciones un poquito más robustas respecto a lo que es la plataforma digital. Y en ese sentido, nuevamente, Lemontech tiene el valor de la adaptabilidad a estos cambios de forma rápida, de forma eficiente, y generando soluciones creativas para poder adaptarse a estos nuevos cambios, y es precisamente de lo que les vamos a hablar ahora. La solución que nosotros en Case Tracking generamos, gracias a nuestro excelente equipo de ingenieros y también a muchas personas que están detrás en mi equipo, que aprovecho de darles los agradecimientos por toda la entrega, toda la pasión, todas las horas de trabajo y los cafés que nos tomamos para poder encontrar esta solución, y que con mucho orgullo nosotros les presentamos, es el desarrollo del módulo de mantenedor de credenciales. Algunos quizás lo conocen, algunos que aún no han tenido la oportunidad de utilizarlo. Este módulo de mantenedor de credenciales se encuentra bueno, lo vamos a ver en particular donde se encuentra dentro de la página, pero está dentro de lo que es la administración, el módulo de administración, en la opción de credenciales. ¿Por qué necesitamos este mantenedor de credenciales? Porque ya entendimos que el acceso a la información iba a ser sí o sí a través de credenciales que uno tiene que incluir en el portal oficial para poder proteger, como ya lo dijimos, el equilibrio que existe entre la publicidad de los procesos, que es un derecho en el fondo del debido proceso, y por otro lado, la privacidad de la vía privada, bien digo, y la honra de la persona. Derecho constitucional, del mismo rango. Entonces, teníamos que lograr algún tipo de equilibrio. Entendimos entonces de que de ahora en adelante todas las causas que aún no han sido notificadas al demandado necesariamente iban a tener que buscarse a través de una credencial. Entonces, esta fue la solución que nosotros encontramos para adaptarnos rápidamente, y esos fueron los factores que impulsaron la búsqueda de esta solución, que nosotros creemos que se ajusta a la realidad, no solamente de los hechos, sino que a la legalidad y la legitimidad normativa. Se materializa esto en el mandato de nuestros clientes para gestionar la información de sus juicios. Nunca olvidemos que nosotros, Case Tracking, somos mandatarios de ustedes, de nuestros clientes. Nosotros vamos a buscar la información porque ustedes nos mandataron a irla a buscar.
En ese sentido tenemos una legitimación por parte de una persona que tiene un interés actual y jurídicamente relevante respecto a la información de sus juicios. Entonces, eso valida nuestra acción para poder generar este mantenedor de credenciales y poder ingresar a la OJB a tener para ustedes la información y en definitiva cumplir con el fin de este mandato. Acá lo que es clave es que la adaptabilidad a los cambios es un valor del servicio de case tracking del cual nosotros nos orgullecemos muchísimo. Vuelvo a repetir, no voy a pasar la oportunidad de decirlo nuevamente, de que la adaptabilidad es clave. Y acá nosotros tenemos algo que no solamente nos adaptamos rápido a los cambios, sino que además generamos soluciones robustas respecto a esto, y agradecemos poder tener este canal en el cual nosotros les informamos de estos cambios y también de forma preventiva y consultiva les ofrecemos esta solución. Esto es una herramienta súper óptima en el sentido de poder adaptarse a estos cambios. ¿Cómo funciona el mantenedor de credenciales? Vamos entonces a lo concreto. Vamos a ver entonces en unos pequeños videos que preparamos a continuación cómo crear la segunda clave de la OJB. Primero, porque es lo básico para poder generar la credencial, necesitamos primero disponibilizar la segunda clave. Luego, cómo agregar esta credencial a Case Tracking, y por último, conectar y crear las causas a través de las credenciales compartidas. Entonces, vamos a ver este pequeño video respecto al primer punto. Ingresamos entonces a la oficina judicial virtual, ingresamos con nuestra clave única, dado que esa es la que hoy día nosotros tendríamos como acceso a la OJB y el que nos entregaron en el momento de ir al registro civil, sacar el carnet, por ejemplo, o en algunos módulos que se disponibilizaron en los tribunales en el momento que se implementó esta ley 20.886. En la columna izquierda, en la penúltima opción, mis datos segunda clave. Pinchamos ahí y nos envía a la página en la cual nosotros podemos ingresar nuestra segunda clave, como bien señala el cursor. Tenemos que ingresar nuestra segunda clave y con eso nosotros ya podríamos estar en condiciones de operar con la segunda clave, que como ya he señalado, es una clave que es exclusiva para el Poder Judicial, no depende de la disponibilidad de los servidores del registro civil. Ahora respecto al mantenedor de credenciales y cómo se agregan estas credenciales a Case Tracking una vez que ya las creamos. Ingresamos a nuestro ambiente de Case Tracking y en administración vamos a la opción de credenciales. Pinchamos entonces en agregar una nueva credencial. En el buscador seleccionamos alguna de las opciones de la OJB. En este caso, la segunda clave OJB, yo también podría filtrarlo por materia, pero en este caso lo dejé como abierto a todas las materias. Ponemos un nombre de referencia que no es más el nombre del abogado que es dueño de la credencial, junto con quizás la materia, en el caso de querer limitarla. Agregamos los datos de identificación, como sería el root y la segunda clave, que acabamos de crear. Opcionalmente podemos filtrar por el root de la empresa, y eso se los voy a explicar un poco más adelante, y pinchamos en compartir en caso de que nosotros queramos disponibilizar al resto de los usuarios del ambiente esta credencial para que ellos también a su vez puedan conectar causas nuevas, sin necesidad de tener que pedirme la clave. Entonces, quedó la nueva clave creada de manera compartida, y ahora vamos a ver entonces cómo creamos una causa nueva y la conectamos. Entonces, al irnos a portafolio causas, pinchamos en agregar una nueva causa, vamos al tipo de causa y seleccionamos alguna de las opciones de la OJB de mis causas de segunda clave. Vemos que se abre una opción de poner las credenciales que acabamos de guardar. Yo seleccioné la que acabo de crear, pincho en buscar y se me abre exactamente la misma sábana de datos que nosotros tenemos hoy día en mis causas en la OJB, por materia. Si yo pincho en la pestaña de civil, van a aparecer todas las causas que son de materia civil, materia laboral, cobranza, familia, penal, etc. Entonces, de esta forma nosotros, y aquí es algo súper importante que yo les quiero señalar,
Imaginémonos que no existe case tracking. ¿Qué pasa si es que no existiera case tracking? ¿Cómo yo puedo pedirle a mis abogados con los que yo trabajo el acceso a la información? Nosotros, bueno, además de trabajar con estudios de abogados, también trabajamos con empresas y bancos, empresas de cobranza y bancos, que ellos externalizan su gestión de la cartera judicial. En ese sentido, imagínense lo complejo que es tener que llamar al abogado y decirle, estimado, yo, en algunos casos por mandato legal, como sería el caso de la AFP, que ellos están obligados por normativa de la superintendencia y fiscalización de ellos, a mantener la trazabilidad de todas sus causas desde el inicio hasta el final. No es excusa decir como, disculpe superintendencia, yo no puedo controlar mis causas porque no tengo acceso a ellas hasta que no están notificadas. Entonces, eventualmente hubiese llegado a un punto en el cual yo tenía que llamar a mi abogado externo y decirle, tienes que darme acceso. Con case tracking, el mantenedor de credenciales, nosotros evitamos eso, porque es el propio abogado el que ingresa la credencial. Nunca, nadie más que él va a saber cuál es su clave y va a poder tener completo control respecto a qué es lo que visualiza el mandante. En este caso, con el root opcional de empresa, yo podría, por ejemplo, si soy un abogado externo de una FP y llevo juicios, no solamente de la FP, sino que también llevo juicios de familia, personales, de algunos amigos quizá, algunos temas puntuales, o incluso causas que no son de una sola FP, sino que le presto un servicio a varias, o en el caso de un banco también, que sea es más común. Yo podría filtrar esa credencial por el root de mi mandante y con eso yo también tengo la doble seguridad de que nadie ve mi clave y en el caso de entrar van a ver solamente las causas que hacen match con ese root. O sea, yo con este post filtro logro el objetivo de que la información esté disponible para mi mandante, para su revisión y para su obligación de reporte al fiscalizador, y por su parte también resguardamos eh, la privacidad y la integridad de la clave. Además, hasta decir que el protocolo de seguridad que nosotros tenemos en Case Tracking para guardar las credenciales es de altísimo nivel, con los servidores de Amazon Web Services que son top de línea a este respecto. Entonces, no les voy a mentir, esto tiene impactos y hay riesgos en el proceso de migración desde los portales de consulta activos a la OJB. Mi misión es informarles respecto a estos impactos, exponerles los pros y los contras y ustedes puedan tomar una decisión informada, porque no se puede tomar ningún tipo de decisión si nosotros no nos podemos informar respecto a las consecuencias de tomar una u otra opción. Sabemos que la digitalización del Poder Judicial va a seguir adelante, nos parece que esa es la línea correcta y la compartimos. Sin embargo, tenemos que nosotros decirle a nuestros clientes que el consejo experto que nosotros les entregamos es hagan la migración, porque eventualmente los portales antiguos van a dejar de existir. No sabemos con certeza exactamente cuándo, pero va a suceder algún día. Entonces, desde ya nosotros tenemos que tomar las acciones preventivas para alojar nuestra segunda clave en Case Tracking y poder generar el acceso a la JB a través de nuestra segunda clave y con eso poder asegurar la entrega de información de forma oportuna y sin ningún tipo de problema, eventualmente porque se deja de disponibilizar los portales de consulta antiguos. En ese sentido, este proceso de migración puede traer algunos problemas o algunas anomalías. Esas anomalías van a ser precisamente porque la información en ambos portales no es exactamente igual. Y como no es exactamente igual, lo más probable es que el motor de búsqueda de Case Tracking va a decir, no, estos no son los mismos movimientos. Esto que no sean los mismos movimientos se ve también a su vez mitigado porque van a ser movimientos que tienen la misma fecha, movimientos quizás anteriores. Entonces uno va a poder ver que hay un movimiento duplicado, que en el fondo es el mismo, porque tiene la misma fecha y habla de lo mismo. ¿Va a aparecer dos veces? Sí, va a aparecer dos veces, pero es algo normal que suceda dado que
el portal muestra cosas distintas, cada portal tiene forma de tabular la información distinta. Entonces estos movimientos duplicados van a ser muy marginales, van a ser pocos, pero le adelantamos de que es posible de que sucedan una vez de que se haga la migración. Acá quizás yo me quiero detener en un punto clave, es que una vez que ustedes ingresan la credencial al mantenedor de credenciales, el sistema lo que hace es ir en la noche a buscar si es que hay nuevas credenciales. Y cuando encuentra una nueva credencial, va a buscar todas nuestras causas que ya están conectadas al portal antiguo y de forma automática va haciendo el test de si es que encuentra esta misma causa a través de la credencial. Y con eso todas las noches se va a ir actualizando o en el fondo dejando cambiando la puntería de la URL que va de un portal hacia el otro. A su vez, respecto a los movimientos duplicados, estos movimientos duplicados claramente que van a ser tomados por el sistema como una novedad en nuestro correo de novedades o de nuevos movimientos. Entonces es probable que se gatille también un aumento de estas notificaciones en el sistema. Y por último, van a haber quizás anomalías que, como toda la vida, uno no puede tener todo controlado y es probable de que hayan algunas anomalías marginales, y esas yo les quiero dar toda la confianza y toda la tranquilidad de que las vamos a ir solucionando con mayor celeridad, con la mayor rapidez, y lo más importante es que siempre los vamos a acompañar en este proceso. Si ustedes deciden migrar a los buscadores de la OJB, van a tener todo nuestro apoyo y van a verse acompañados completamente en este proceso de punta a punta. Entonces, en conclusión, la importancia de adaptarse rápidamente a los cambios con el fin de asegurar la trazabilidad completa de nuestros juicios y la continuidad del acceso oportuno a nuestra información judicial es clave para la operación. Yo no le estoy diciendo de que los portales antiguos van a dejar de funcionar. Es más, hasta el día de hoy siguen en funcionamiento. Pero nosotros no podemos no decirles de que es probable que en un futuro estos portales dejen de funcionar. Y nosotros queremos tomar acciones preventivas de forma responsable respecto a esto. Entonces es por ello que nosotros disponibilizamos este webinar, hacemos el llamado a que se tome la decisión que ustedes crean que es la más correcta. Nosotros les entregamos la información para que puedan tomar esta decisión de manera informada, y nuestro consejo personalmente es que ocupen esta herramienta, dado que de esta forma los beneficios de poder tener una conexión mucho más robusta, de la cual nosotros sabemos que el Poder Judicial es la que va a mantener en el futuro, y que va a empezar a dejar paulatinamente el acceso a los portales antiguos. Entonces nosotros también debiéramos de ponernos, por decirlo en buen chileno, el parche antes de la herida, antes de que esto suceda, y poder migrar entonces a la OJB cuanto antes. Eso podría ser todo lo que yo puedo presentar acá en la presentación, o sea, es decir, la información que yo les estoy entregando. Eso no excluye a que nos contacten si es que les queda alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya hecho sentido, ningún problema. Yo personalmente y nuestro equipo estamos a full en responder estas preguntas de la forma más rápida posible, siempre asegurando lo más importante, que es la entrega de información de forma oportuna para ustedes, porque eso es clave en la tramitación de su juicio. Eugenio, muchas gracias. Te cedo la palabra. Henry, muchas gracias por tu exposición. Como siempre, un agrado escucharte, de una claridad, la verdad es que prístina, así que muchas gracias por la ilustración. De hecho, yo también soy abogado y he aprendido varias cosas en este webinar, así que primero felicitaciones por tu exposición. Y recordarles a todos que estamos absolutamente abiertos a que nos sigan mandando sus preguntas. Vamos a tratar en los minutos que nos quedan de ir respondiendo la mayor parte de ellas. Así que vamos con la primera pregunta, Henry. Pregunta de Juan Rodríguez, que nos dice: la segunda clave es indispensable para la revisión de todas las causas, inclusive para las que yo no patrocino, o solo se reserva para revisar y agregar causas que aún no han sido notificadas. Muy buena pregunta. Dado la construcción del modelo que hoy día está imperando en el Poder Judicial, en la OJB, para ser más específico,
Yo, si no tengo patrocinio en una causa, si no soy parte activa, no voy a poder ver la información a menos que ya se haya generado el hito de la notificación al demandado. En ese momento, la causa ya es pública. Nosotros la vamos a poder ir a ver, consultar igualmente. Siempre bajo el alero de la normativa vigente, ¿no es cierto? Esa normativa vigente es que por mucho que yo quiera, si yo soy un tercero o el demandado, no voy a poder ver esas causas hasta que no estén notificadas. En el caso de que yo sea un demandante, sí es indispensable la segunda clave, como bien señala nuestra audiencia, dado que la única forma que yo tengo para poder visualizar esas causas va a ser a través de la consulta de mis causas en el portal de la OJB. Eh, con todo, nosotros igualmente vamos a dejar, en el caso de que no sea, de que sea un tercero, ni siquiera parte en el juicio, ni demandado ni demandante, igualmente se pueden consultar esas causas a través del portal de consulta público que tiene la OJB, que no es necesariamente un ingreso con la segunda clave, pero nosotros vamos a asegurarnos de que igualmente esté esa opción disponible para los que no tienen patrocinio poder en la causa, ergo no les va a aparecer en mis causas, pero igualmente se van a poder buscar a través de la OJB, lo que le da una robustez al sistema mucho mayor a la que tendría el PJ antiguo, que esto es un plazo, no es una condición, no es un hecho futuro incierto, es un hecho futuro cierto. Sabemos que en algún momento la KPJ va a cerrar la cortina respecto al portal de consulta antiguo y va a disponibilizar que sea todo a través de la consulta de la OJB. Perfecto. Henry, tenemos una siguiente pregunta de Francisco que nos dice, con el funcionamiento de la segunda clave, ¿qué ocurre si nunca tuve patrocinio y poder en la causa, pero igualmente es una causa que le toca gestionar a mi estudio de oficina? ¿Podré seguirla revisando si no tengo patrocinio? Bueno, creo que en parte esa pregunta estuvo respondida con anterioridad. Sí, es precisamente lo mismo que acabo de señalar. Sin perjuicio de que yo no tenga patrocinio y no aparezca esa causa dentro del pool de mis causas en la OJB, igualmente nosotros tenemos disponible el portal de consultas público que entrega la propia OJB, que no necesita ningún tipo de ingreso. Con la salvedad, hago el disclaimer nuevamente, que esas causas solamente se van a poder ver una vez que estén notificadas al demandado. Perfecto, perfecto. Eh, Además nos pregunta, Mari de Venezuela nos pregunta, en caso de entregar la segunda clave, ¿qué uso se le puede otorgar o dar desde la aplicación Case Tracking? Ah, perfecto. Sí, tiene que ver con el checkbox de compartida. O sea, cuando yo creo esta credencial y selecciono la opción de compartirla, lo que estoy haciendo es precisamente disponibilizar esta clave al resto de los usuarios de mi ambiente que tengan permiso para crear causas, importante, no a todos. Y entonces, en ese sentido, todos los que puedan agregar nuevas causas van a poder, como bien lo vimos en el video tutorial de ejemplo, agregar una causa nueva y conectarla con las credenciales compartidas. Es decir, yo no necesito necesariamente ser el mismo usuario el que agrega la causa y el que creó la credencial. En el caso de yo disponibilizar la opción de compartir, perfectamente yo podría generar un solo hito, que sería agregar la credencial, pinchar en compartir y de ahí en adelante olvidarme de eso y dejar quizás a los analistas o administrativos o procuradores que hagan esta función, con el beneficio de que yo nunca tuve que entregarle mi clave a esta tercera persona de mi equipo. Eh, digamos las cosas como son. Yo creo que el 99% de las personas en el planeta Tierra ocupan la misma clave para todo. Entonces, ya dar la clave de la OJB a alguien más puede poner en riesgo mi cuenta del correo, mi cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Entonces, tener ese beneficio de que yo soy el único que gestiona mi clave y puedo otorgar un acceso compartido sin que la otra persona necesariamente sepa cuál es mi clave, es un beneficio de alto calibre. Henry, muchas gracias. Nos pregunta Carolina desde Chile, nos dice, eh, yo trabajo con varios clientes institucionales como abogada y llevo causas para varios de ellos. No tengo problema en ingresar mi clave, pero no me gustaría, por probidad, que unos de mis clientes tengan información de otras causas.
Excelente pregunta, y de hecho toca otro de los features o funcionalidades del mantenedor de credenciales, que es precisamente el campo opcional de filtrar por root, de root de empresa. Es decir, como yo bien explicado anteriormente, si yo soy un abogado externo y trabajo con clientes institucionales que externalizan sus servicios, y yo personalmente como abogado llevo causas de distintos clientes, claramente que yo no voy a querer que ese acceso sea irrestricto e ilimitado para todo mi pool de causas, por conflictos de intereses, etcétera, etcétera, millones de razones. Pero en definitiva, y lo importante es entregarle a Carolina la tranquilidad de que esa clave, una vez que agregamos este filtro de empresa opcional, solamente se van a visualizar las causas que hagan match y coincidan con este root. Entonces, eso también, a ver, y también aquí quiero aprovechar de pasar un dato quizá un poco más emocional, en el sentido de que nosotros no solamente nos preocupamos de nuestros clientes, sino que quisimos ir un poco más allá y preocuparnos de los proveedores de nuestros clientes, que son, en mi caso, nosotros mismos, colegas, abogados. Entonces, nos pusimos a pensar en que esto claramente era un home run, por decirlo, un golazo, en el sentido de que cómo nosotros podíamos equilibrar ambos intereses, el del mandante y el del mandatario. Y con esta solución y este filtro sentimos y estamos muy orgullosos de poder decirlo, de que creemos haber encontrado ese equilibrio. Henry, muchas gracias. Javier nos pregunta, ¿qué ocurre con aquellas causas que se ingresaron durante el proceso de migración y que por alguna razón no fueron detectadas en forma automática? ¿Hay alguna forma de intentar una reconexión con case tracking? Efectivamente, este es uno de los casos en los cuales yo señalé que son anomalías que probablemente nosotros no las tenemos consideradas como las que ya señalé respecto a los movimientos duplicados y al aumento de notificaciones. Este podría ser algún caso que se dé y en caso de darse, nosotros mismos vamos a hacer de forma proactiva una auditoría de todas las conexiones para saber si es que efectivamente el pool de causas se mantuvo en su integridad en el proceso de migración. Y nosotros mismos les vamos a señalar a nuestros clientes en caso de que exista algún tipo de anomalía para tomar las providencias del caso de manera urgente. Ahora, específicamente respecto a ese punto, claramente que sí, nosotros podemos disponibilizar una opción, nosotros mismos, de hecho la vamos a autogestionar, para poder intentar la reconexión de esas causas a través de la OJE. Muchas gracias. Henry acá nos pregunta, Natalia nos pregunta una pregunta de opinión. Dice A que ver, reservando, de hecho, estoy resumiendo, pero dice que reservando, que es una opinión y no un hecho. Desde tu perspectiva, eh, ¿el uso de la segunda clave es la nueva normalidad? me parece, o sea, me gusta la reacción de la pregunta, hay que decirlo. La nueva normalidad, sí, están en boga ese concepto. Yo entendería que más que la segunda clave, en el fondo, tener protocolos de acceso es la nueva normalidad. En el fondo, encontrar este balance entre derechos que son aparentemente contradictorios, porque en definitiva igualmente el bien jurídico protegido es la recta administración de la justicia, pero no solamente para el demandante o no solamente para el demandado, sino que para todos, incluso los terceros. Entonces, en ese sentido, sí, yo siento que podría ser una nueva normalidad. Nosotros en específico nos la jugamos por la segunda clave porque, como ya señalé en su momento, es una clave que depende exclusivamente del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, tiene muchísimas más beneficios respecto a la clave única. Ahora yo también te quiero preguntar a ti, Eugenio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Eh, Gracias, Henry. Esto no está en el guión, así que vamos a tener que improvisar, dame una base. No, la verdad es que yo creo que los tiempos cambiaron y venían cambiando de mucho antes del COVID.
y de mucho antes del 18 de octubre y de mucho antes de siempre. El Poder Judicial ya lleva más de 10 años en un proceso de evolución continua y sistemática que ha hecho que llevemos la vanguardia en Latinoamérica en materia de poder judicial y digitalización. Entonces, en ese sentido, solo rescatar algo que dijiste en tu exposición que me parece clave, que es que no existe un concepto de ideal, existe un concepto de real. Y hoy día el estado del arte de los poderes judiciales en Latinoamérica lo está marcando Chile, nosotros llevamos la vanguardia. Y dentro de lo que se puede hacer con esa vanguardia, en Lemontech no hemos adaptado durante los últimos 15, 16 años para estar siempre moviendo la frontera del conocimiento. Entonces, cuando uno dice, y varias de las preguntas que se están haciendo tienen que ver con la segunda clave, que hay cierta reticencia a loguearme, eh, la alternativa a loguearse es mandar la clave por WhatsApp. En el fondo no es no loguearse, porque hoy día el Poder Judicial está estableciendo ciertos protocolos de conexión. Entonces nuestra intención ha sido, y ese es el sentido de este webinar, contarles cómo a la realidad que hoy día existe, nosotros le hemos tratado de dar una solución segura y tecnológica. Entonces, yo creo que, no sé si la nueva normalidad, me gustó harto el concepto de Natalia, pero yo creo que sí es para dónde va el mercado y no entender, yo también soy abogado de profesión, no entender que el mercado del derecho va hacia la digitalización es ir quedando un poco obsoleto en el ejercicio mismo. Tenemos, Henry, una última pregunta en virtud de respetar el tiempo en que invitamos a nuestros participantes. La pregunta que nos hace Felipe, que dice, ¿qué pasa con las vigilancias? Al ingresar con la segunda clave, ¿se podrán ver las causas que no han sido notificadas? Muy buena pregunta. Nosotros el tema de las vigilancias sufrió un cambio, el cual se vio gatillado por la implementación del Acto 85 del año 2019, es decir, el nuevo hito procesal que marca la publicidad de las causas es la notificación de la demanda y no el ingreso de la misma. Entonces, nosotros estamos súper en línea con la normativa. Ha sido, de hecho, uno de los bastiones y lo que nos realmente fortalece como empresa es que siempre hemos estado ajustados a la legalidad y a la legitimidad respecto a nuestro actuar. Entonces, esto es un cambio que no viene de Lemontech, es un cambio normativo y la ley obliga a todos nosotros desde el momento de su publicación. El Acto 85 no es excepción, es un elemento, una norma, una regla, mejor dicho, para ocupar los conceptos correctos de introducción al derecho que alguna vez aprendí, es una regla. Pero esa regla independiente es general y abstracta y aplica para todos nosotros. Entonces, hoy día la circunstancia es adaptarse a esa regla y adaptarse a esa regla es que el servicio de vigilancia sí se mantiene, salvo que cambia. Y esta mutación deriva del cambio normativo. Y entonces la vigilancia en sí se produce en el momento en que se disponibiliza de manera pública la información. Ojo que yo igualmente podría hacer una vigilancia antes de que esté notificada, pero siempre y cuando yo sea el demandante, porque igualmente está la opción de yo poder generar una vigilancia. Es decir, imaginemos yo ayer en la noche ingresé 3 demandas nuevas y yo soy el demandante. Si yo tengo la vigilancia, en vez de tener que agregar después las causas de forma una a una en el Poder Judicial, o sea, disculpa, en Case Tracking, yo podría generar una vigilancia y al otro día ya tener todo el pool de causas nuevas que yo mismo ingresé. Y en un solo clic agregarlas todas. Esas serían las dos opciones que uno tiene hoy día con las vigilancias, ajustadas a la nueva realidad o a la nueva normalidad. Me gustó ese concepto. Henry, muchas gracias por la explicación, la verdad muy buena, muy clara, muy ilustrativa. Recordarle a todos nuestros participantes que este no es un hito especial ni excepcional, vamos a seguir haciendo estas conversaciones y la idea es que en esta nueva normalidad nos acostumbremos a comunicarnos así, a tener un trato mucho más desempaquetado, mucho más cercano. Yo les estoy hablando desde el comedor de mi casa, Henry es de Zulín, probablemente muchos de ustedes están incluso en sus piezas, acostados viendo este webinar, entonces la idea es que esta comunicación sea mucho más cercana y para eso les dejamos desde ya un canal abierto que es soporte@lemontech.com y sobre la misma, porque hay muchas preguntas que no alcanzamos a responder en este tiempo, queremos comentarles que vamos a hacer un consolidado de todas estas preguntas, las vamos a responder y se las vamos a enviar a todos los participantes junto con este video grabado y este webinar para que puedan tener
pruebas en contra de Henry el día de mañana. No, para que puedan tener Todo un lo que diga registro será de lo que ocupado en hemos tu contra. conversado, exactamente, para que Sí. tengamos un registro de lo que hemos conversado y para que podamos día a día seguir reforzando nuestra relación y al final del día moviendo la frontera del conocimiento juntos. Que tengan un muy buen día y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a todos.